Existen 4 tipos de responsabilidad para el servidor público. Tenemos así la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil, la responsabilidad ejecutiva y la responsabilidad penal. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, hablamos justamente de aquella contravención a la norma administrativa. La norma administrativa entendida también como aquellos reglamentos, manuales, aquella norma administrativa interna que tiene cada entidad. Entonces, al margen de la establecida por la ley 1178 y también por el reglamento 23318 y con sus modificaciones del decreto supremo 26237, entonces tenemos que entender que también cada entidad tiene distinta normativa en materia administrativa, reglamentos en los cuales se establecen también concretamente cuáles serían las faltas o las contravenciones en el orden administrativo, por lo cual se podría iniciar un proceso administrativo al servidor o servidora pública. En ese entendido, como decíamos anteriormente, tenemos 3 tipos de sanciones, de las que pueden ser pasibles los servidores públicos en caso de demostrarse que haya una contravención efectivamente. Obviamente, para demostrarse que ha existido una contravención específica, tiene que existir un proceso administrativo, un proceso sumario en la entidad. Este está a cargo ya sea de una autoridad sumariante o en algunos casos tienen un cuerpo colegiado, como por ejemplo en el Ministerio de Relaciones Exteriores existe la Junta de Procesos. Entonces, dependiendo de cada entidad, la instancia más bien administrativa es la encargada de sancionar al servidor o servidora pública que comete una contravención a este ordenamiento administrativo. Les decía acerca de las sanciones. Las sanciones pueden ser de multa, en un porcentaje hasta un 20% del salario que percibe el servidor público. Eso quiere decir que la autoridad administrativa tiene ese margen de multa, si se quiere, para imponer una sanción. Puede ser un 5%, 3%, 20% como máximo, dependiendo obviamente la gravedad de la falta cometida. Así también la norma prevé en la ley 1178 en su artículo 29 que también puede haber la sanción de suspensión, de una suspensión hasta 30 días de ese servidor público. Obviamente ya se podría dar esta sanción, estamos hablando de un caso ya de mayor gravedad. Y finalmente también establece como sanción la destitución, ¿no? como la sanción de mayor gravedad, si se quiere, en el ámbito administrativo. Es importante establecer que concluido un proceso administrativo o del proceso administrativo en sí, puede emerger también indicios de responsabilidad civil o penal. Entonces, no es un óbice que se haya realizado un proceso administrativo para no iniciar también un proceso, ya sea civil o penal. Obviamente civil, si es que implica un daño económico al Estado, o penal si además esta conducta de infringir, si se quiere, el ordenamiento administrativo, también se configura o se constituye o se adecúa a un tipo penal establecido en el Código Penal. Entonces, la autoridad sumariante tiene la facultad de poder establecer también estos indicios y en su caso ya una vez que determine estos indicios podrá pasar a la dirección legal o la instancia legal de la entidad para que sea esta la instancia quien analice el informe que realice el sumariante, donde se establezca los indicios de responsabilidad penal, por ejemplo, para presentar una denuncia en el Ministerio Público, o en su defecto, de acuerdo al informe, se remitirá también el mismo a la unidad de auditoría interna, en el caso de responsabilidad civil. En el caso en la responsabilidad civil como tal, esta responsabilidad emerge de
de la afectación al patrimonio del Estado, avaluable en dinero. Entonces, cuando la conducta, ¿no?, del servidor público daña o va en detrimento del patrimonio del Estado, es susceptible de que, obviamente, ya sea la autoridad sumariante, como decíamos anteriormente, remita a la unidad de auditoría interna o directamente la unidad de auditoría interna determine que un servidor público o una servidora pública tiene una deuda específicamente con el Estado, tiene un cargo a cuenta que tiene que rendir, susceptible obviamente de que esta persona pueda presentar sus descargos respectivos, obviamente, pero caso contrario, emerge por esta razón la responsabilidad civil, ¿no? Y puede ser susceptible también a un proceso. En el caso de la responsabilidad penal, un servidor público es susceptible de que de que se le puede iniciar un proceso penal, ya sea, como decíamos anteriormente, de manera directa, tal vez la instancia jurídica de la administración pública de las distintas entidades, o puede emerger también de ya una resolución final ejecutoriada de la autoridad administrativa en la que se haya establecido indicios de responsabilidad penal. Se da justamente por la adecuación de la conducta del servidor o servidora pública a un tipo penal específico, ¿no? Hay tipos penales, como seguramente van a ver más adelante en los otros módulos, específicos o propios, si se quiere, de la función pública, y obviamente se va a tocar con mayor énfasis en este curso aquellos tipos penales que tienen que ver con delitos de corrupción, que a raíz justamente de la contravención o más bien de la vulneración de la normativa, de los tipos penales establecidos, la adecuación de una conducta al Código Penal hace que se pueda también iniciar un proceso penal en contra de un servidor público. Es importante establecer y también puntualizar nuevamente que tanto el proceso administrativo como el proceso penal van por cuerda separada. No se puede, el servidor público en este caso no puede alegar que, por ejemplo, tiene un proceso penal, consiguientemente ya no le pueden sancionar administrativamente. Es importante establecer que en el proceso administrativo lo que se va a analizar, si se quiere, o lo que se va a tomar en cuenta es la relación entre la administración y el administrado. Es esa relación la que va a ser de alguna manera afectada en caso de haber una sanción. Y obviamente en la responsabilidad penal se tendrá que determinar si esta persona ha adecuado o no su conducta a un tipo penal específico. Entonces, para efectos de no aplicación del non bis in idem, ¿no? Que no hay un juzgamiento dos veces por un mismo hecho, es importante tener esta claridad. Finalmente, la responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva está relacionada específicamente con la MAE de cada entidad. ¿Y cuándo emerge la responsabilidad ejecutiva? Básicamente, cuando no se ha realizado una gestión eficiente, una gestión transparente, cuando la gestión ha sido negligente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha realizado una continua evaluación y mejora de los sistemas de operación. También otro aspecto, como les decía, es cuando la MAE no ha implementado una gestión transparente. Cuando no se han establecido también estrategias, planes y programas, y estos no se han ajustado, si se quiere, oportunamente a los que ha establecido la cabeza de sector o la entidad que ejerce tuición. Y finalmente, cuando no se han logrado los resultados esperados en términos de economía, eficiencia y eficacia.
Entonces, en estos casos es la MAE quien tiene que responder justamente por esa responsabilidad ejecutiva que tiene de llevar adelante una determinada entidad. Vamos ahora a hablar específicamente de la responsabilidad del abogado. El artículo 65 del Decreto Supremo 2318 y su modificación con el 26237 establece específicamente cuáles serían las causales, si se quiere, para que el abogado también pueda responder por la gestión que realiza en cada entidad. Tenemos que tener en cuenta el conflicto de intereses del que hablábamos, que es uno de los principales fundamentos para que también el abogado pueda responder justamente por este tipo de acciones, ¿no?, en el ejercicio ya de su profesión o en el ejercicio del cargo en la administración pública. El artículo 65 establece, por ejemplo, el tema de no excusarse de la emisión de un informe legal o de patrocinar una causa en caso de incompatibilidad o conflicto de intereses manifiesto. Es lo que hablábamos anteriormente respecto al conflicto de intereses, cuando se antepone el interés personal frente al interés general, en este caso al interés de la entidad. Si nosotros como servidores públicos, como servidoras públicas, sabemos que tenemos un conflicto de intereses específicamente, por ejemplo, cuando tenemos que emitir un informe y en el informe que tenemos que emitir se tendría que determinar la responsabilidad de un X servidor público, por ejemplo, otro servidor público, tenemos nosotros que, y ese servidor público tiene una relación directa o estrecha de amistad íntima, por ejemplo, con el abogado, tiene el abogado que manifestar específicamente cuál sería, ¿no?, esa causal o ese conflicto de intereses para que no pueda emitir un criterio. ¿De qué se trata? Básicamente, de que el criterio que el abogado emite en un informe sea un criterio imparcial, un criterio en el que obviamente manifieste, ¿no?, el criterio jurídico, pero también que ese criterio no esté afectado por una relación, en este caso, por ejemplo, de amistad, o que sea llegado, por ejemplo, a la persona del que va a emitir el criterio específico, como un ejemplo. No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una incompatibilidad o conflicto de intereses. Este es un aspecto muy importante. Hablábamos de incompatibilidad, por ejemplo, en el tema de parentesco. Muchas veces se conoce o sabemos que tenemos otro servidor público en la entidad que entra dentro de ese rango que establece la norma, que dice que hay una prohibición de trabajar con parientes hasta un 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Sin embargo, conociendo esta situación, nosotros no ponemos en conocimiento de la autoridad respectiva, ya sea recursos humanos o de la MAE, de esta incompatibilidad que tenemos. Porque obviamente al establecerse, como habíamos visto constitucionalmente, esta incompatibilidad en el artículo 236, es nuestra responsabilidad poner en conocimiento. Muchas entidades adoptan ciertos mecanismos al margen de lo establecido en la Constitución o en sus reglamentos, por ejemplo, como el de firmar declaraciones juradas en las cuales el servidor público declara que no tiene ninguna incompatibilidad, que no tiene parientes trabajando en la entidad. Obviamente puede darse el caso de que el servidor público no sepa o no conozca que está trabajando también otro pariente, por ejemplo, en la entidad. En ese caso, obviamente, se someterá ya en un proceso administrativo para conocer y se evaluará cuál de los servidores ha ingresado antes, cuál el mecanismo para el ingreso y demás, para determinar en su defecto cuál es el servidor público que se queda trabajando en la entidad. No solicitar oportunamente al juez competente las medidas precautorias o preparatorias de demanda que correspondan o no formular la denuncia respectiva ante el Ministerio Público en caso de comisión de delitos, previa comunicación a la máxima autoridad ejecutiva de su entidad.
Bueno, aquí estamos hablando de abogados específicamente que tienen dentro de sus funciones el llevar adelante procesos, ¿no? Procesos de la entidad específica. Entonces, también cuando no cumplen plazos procesales específicamente, plazos establecidos ya de acuerdo al proceso que esté llevando el abogado, obviamente también es pasible de responsabilidad. No manifestar con claridad en forma completa en los informes legales las posibles irregularidades que detecte u omitir cualquier información que pueda favorecer a los involucrados. Hablábamos de los informes justamente que emite el abogado. Estos informes tienen que tener un carácter básicamente de imparcialidad y obviamente tienen que reflejar todo el análisis jurídico que ha realizado del caso específico sin obviar ninguna situación que pueda denotar que obviando ciertos aspectos puede estar favoreciendo a una u otra persona. Entonces, primero que tiene que manifestar de forma clara en sus informes estas posibles irregularidades y las tiene que hacer además oportunamente. No informar previamente por escrito ante el máximo ejecutivo de la entidad la inconveniencia de interponer un recurso que podría corresponder. Dependiendo el caso y las fases de los diferentes procesos, hay necesidad en muchas ocasiones de interponer ciertos recursos o ciertas acciones no constitucionales que la ley y las leyes especiales establecen. Entonces es importante también que la máxima autoridad esté informada de la necesidad de la interposición de alguna acción en este caso. Y si no lo hace, obviamente también es pasible, ¿no?, de responsabilidad. Presentar recursos en forma extemporánea o con defectos formales insubsanables. Los plazos procesales, como decía, son de cumplimiento obligatorio, más aún tratándose de la defensa legal del Estado. No podemos nosotros presentar un recurso fuera de término, un recurso tal vez ante la instancia que no corresponda o sin cumplir aquellos requisitos que la norma establece, más aún cuando estos requisitos no se puedan subsanar en el tiempo que establece también la norma. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros como abogados tenemos esa obligación principalmente, porque no puede ser que hayamos perdido, por ejemplo, la posibilidad de presentar una acción de amparo, por ejemplo, en un proceso, solamente por haber transcurrido más de los 6 meses de la vulneración del hecho. Estas causales, ¿no?, de las que hemos hablado, dan lugar, en el caso del abogado servidor público, al proceso interno, decíamos, para determinar la responsabilidad administrativa, sin perjuicio ya sea de que emerja también responsabilidad civil o penal. Cuando estamos hablando de igual manera de abogados que son contratados por las entidades, de igual manera, ¿no?, para este efecto también son pasibles de responsabilidad. Es importante que tengamos en cuenta que el artículo 65 del reglamento establece un tratamiento, si se quiere, específico o especial, en este caso tanto para auditores como para abogados, en el 65 para abogados específicamente, ¿no?, que deben ser procesados por el asesor jurídico o el director jurídico de la instancia que ejerce tuición de la entidad. Así también, este mismo reglamento establece la responsabilidad por informes periódicos. El asesor principal, en este caso, estamos hablando ya sea del asesor principal de la entidad, del director jurídico, debe enviar a la Contraloría los informes sobre el estado de las acciones judiciales a cargo de las unidades jurídicas de su entidad en el término de 15 días hábiles siguientes a las fechas establecidas en el artículo 45 del reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría. Trimestralmente tenemos la obligación de remitir y poner en conocimiento de
de la Contraloría el estado y el avance de los procesos, así establece la norma. En ese mismo sentido también las autoridades sumariantes en este mismo plazo tienen que poner en conocimiento todos aquellos procesos que se hayan realizado y que hayan sido ejecutoriados. Es responsabilidad entonces remitir a la Contraloría el estado de los procesos, cuando hablamos de procesos civiles, penales, laborales, pero también tenemos responsabilidad de poner en conocimiento los procesos administrativos, solamente aquellos en los que haya habido sanción. Aquí también quiero hacer énfasis en la obligatoriedad que ha surgido también de que los abogados puedan reportar el estado de los procesos en el ROPE. Ustedes saben que el registro obligatorio de procesos del Estado establece también esa obligatoriedad semestralmente, o sea, los abogados pueden hacerlo permanentemente, pero hasta los 6 meses te dan de plazo, si se quiere, para ir actualizando los procesos que están a cargo de cada abogado en las entidades públicas. Esto también tiene la finalidad de que la Procuraduría haga un seguimiento al estado de los procesos de las diferentes entidades y para que también se haga una evaluación de la defensa legal que se está haciendo en los diferentes procesos en las distintas entidades, tomando en cuenta que estamos hablando de los intereses estatales. Hay un artículo que muchas veces es sujeto a análisis y también es alegado por varias autoridades, por varios servidores públicos, que es el artículo 33. Es el artículo 33 de la Ley 1178 que establece una excepción para que no exista responsabilidad administrativa. Entonces decimos que no existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiere sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión, coincidieron en el resultado final de la operación. Aquí estamos hablando de una excepción claramente establecida por la norma. Esto quiere decir que cuando un servidor público puede ser susceptible o puede emerger una situación en la que su conducta o las acciones que haya realizado puedan adecuarse a una contravención administrativa o posteriormente, ¿no?, incluso derivarse esta contravención ya sea en responsabilidad civil o penal, el servidor público pueda alegar, ¿no?, que la decisión que ha tomado hubiera sido en mayor beneficio de la entidad y dentro de los riesgos propios de la operación o cuando situaciones de fuerza mayor habrían originado una decisión de esa naturaleza. Sin embargo, este artículo 33 va de la mano concretamente del artículo 63 de la Ley 23.318 y sus modificaciones, porque necesariamente tiene que haber un informe que respalde. Este informe se lo puede realizar antes, durante o después de tomar esa decisión. Pero en el informe se tiene que específicamente justificar por qué se está tomando una decisión de esa naturaleza. Una decisión, obviamente estamos diciendo que es una decisión que contraviene la norma administrativa, pero que puede ser susceptible de no ser sancionada porque hay un justificativo específico. Y esa es la persona que ha tomado una decisión sabiendo, por ejemplo, que está contraviniendo la norma, pero quiere precautelar, si se quiere, los bienes de la entidad o está asumiendo esa decisión para evitar un riesgo mayor que puede impactar en la administración pública, específicamente en la entidad donde trabaja,
no solamente es alegar el artículo 33 y decir yo he tomado esta decisión por precautelar los bienes de la entidad, sino que lo tiene que demostrar y justificar en un informe. Y ese informe, como les decía, tiene que estar elevado a su máxima autoridad, en el cual se especifique claramente, concretamente, las razones por las que se ha tomado esa decisión. Bueno, decíamos que este era un módulo introductorio, un módulo en el cual íbamos a dar simplemente pautas para todos los módulos que van a venir consiguientemente. Entonces, hemos dado referencia así muy rápida de todo lo que es la responsabilidad por la función pública, hemos hablado también de ética, y quiero cerrar en realidad este módulo con dos transparencias, dos pensamientos que son importantes para que nosotros también podamos reflexionar sobre la función tan importante que tenemos en el servicio público. Dice, debemos de adoptar la transparencia como un hábito y llevarlo como una forma de vida. Decíamos que el objetivo principal es que hagamos de los valores y principios un hábito en nuestra vida y en nuestra profesión, para que realmente podamos adoptarlos dentro de nuestra vida y sean coherentes en nuestro trabajo, en nuestras familias y en todos los espacios donde intervengamos, no solamente profesionalmente. ¿Qué es ser transparente? Ser transparente es desnudar el alma, es dejar caer las máscaras, bajar las armas, destruir los inmensos y gruesos muros que insistimos tanto en empeñarnos en levantar. Ser transparente es permitir que nuestra dulzura aflore, desbroche y transborde. Con estos pensamientos quiero agradecerles por su tiempo, por haber compartido este tiempo, este módulo, y haber también compartido algunos criterios respecto a la función pública. Muchas gracias.